Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Root. Hoy vamos a hablar de la Compañía del Río y cómo jugarla. La facción que a mí personalmente menos me gusta de todo el juego. Y ahora os contaré el porqué. Vamos a ver un poquitín cómo funciona y tal, porque a lo mejor a algunos de vosotros os guste. Además tiene un rollo de juego bastante diferente al resto. Precisamente por eso, por lo que es la que menos me gusta, pero a lo mejor a alguno de vosotros sí. Nada, no me extiendo más, bienvenidos a la mesa de Dan. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo, escuchamos un ratito si os apetece, que os voy a hablar hoy de la Compañía del Río. Vamos a ver cómo se juega esta facción, pero antes que nada os comentaré el por qué a mí no me acaba de convencer del todo. Es una facción que es relativamente complicada de jugar, porque depende mucho de el resto de jugadores, si tienen tratos contigo o no, que si no los tienen también tienes una forma de jugar, pero es como que me da la sensación de que es una facción que rara vez va a quedar primera. Yo conseguí ganar una partida, la única que he jugado con ella, conseguí ganar la partida, pero porque conseguí hacer el lío y manipular, entre comillas, es decir, charlando, lo típico de negociar y todo con los jugadores. Al final me pude llegar a ganar cuando estaba ayudando un poco a todos a que subieran, pero claro, al final lo que hacían entre todos era que yo también ganara. Pero bueno, os contaré un poquitín cómo funciona, porque, bueno, la facción es muy diferente, como os comento, al resto, es muy come orejas. Ahora os lo explico. Pues muy bien, para empezar la preparación de la Compañía del Río, lo que deberíamos hacer es separar en una reserva nuestras fichas de guerreros. Después tenemos nuestras fichas de puestos comerciales y nuestros 3 contadores para marcar los precios de nuestros servicios. Lo primero que deberíamos hacer es coger 4 guerreros y colocarlos alrededor de la zona del río, ¿vale? Si os fijáis hay 5 claros, perdón, por los que pasa el río. Nosotros podemos colocar 4 guerreros repartidos entre estos claros como nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos colocarlo tal que así. Esto para la colocación inicial. Después cogeremos 3 guerreros, ¿vale? De los nuestros, y los colocaremos en la zona de pagos de nuestro tablero. Por último, bueno, antes de terminar, colocaremos nuestros 3 contadores de servicios dentro de los 3 servicios que podemos usar, carta, barcas y mercenarios, en el valor en el que queramos. Los ponemos en un valor inicial. Por ejemplo, este de aquí. Ahora luego os contaré cómo funciona todo el tema de los servicios dentro de la Compañía del Río. Y por último, lo que haremos será colocar todas nuestras fichas de puestos comerciales en nuestras zonas de puestos comerciales. Tal que así. Y con esto ya podemos empezar a jugar con las nutrias, con la Compañía del Río. Voy como siempre, nada más empezar, a explicaros un poquitín cómo funcionan sus habilidades pasivas. Las nutrias tienen 2 habilidades pasivas. La primera de ellas es que tu mano siempre es pública, es decir, recomiendo a un lateral de tu tablero colocar siempre tus cartas para que el resto de jugadores siempre tengan acceso a ellas y puedan verlas. Esta es una de tus pasivas, ya que luego veremos que los otros jugadores nos pueden comprar cartas. Y la otra de nuestras pasivas es que las nutrias son nadadores. ¿Qué significa esto? Que pueden moverse por los ríos, con la acción de moverse obviamente, pero anulando la restricción de las mayorías y demás. Pueden moverse libremente, yo puedo moverme aquí, imaginad por ejemplo que esto de aquí también está ocupado, esta nutria podría moverse hacia arriba, esta nutria hacia abajo, pero no desde un claro hacia el río, es decir, desde aquí hacia aquí no podría moverme la nutria, pero sí que se puede mover por el río ignorando las restricciones de movimiento, y es la única facción que puede usar el río para moverse, ¿vale? Por mucho que el culto reptiliano también estuviera dentro de la caja de los ribereños, ellos no pueden usar el río. Dicho esto, ya hemos visto las 2 pasivas de la Compañía del Río. Vamos a ver cómo funciona su orden de turno. Las nutrias dentro del juego lo que tienen es una forma de jugar bastante peculiar, que se basa en pues usar los guerreros de su zona de pagos para hacer acciones. Un poco parecido a los oficiales que tenían los de la Alianza, ¿de acuerdo? En este caso, al principio del alba lo que haríamos, imaginad por ejemplo que no tenemos nada en la zona de pagos, al principio de todo del turno lo que haríamos sería colocar 2 guerreros aquí dentro, ¿vale? Si no tuviéramos ningún guerrero en la zona de pagos. Si ya tuviéramos, pues la zona de pagos se queda exactamente como está. Luego puntuamos dividendos, que decimos que si hay puestos comerciales en el tablero, es decir, si hay algún puesto de los nuestros comerciales colocado en cualquier punto del tablero, ganaremos un punto de victoria por cada 2 fichas que estén en los fondos, ¿vale? Ahora os explicaré también cómo funciona el tema de los fondos. Y luego por último reunimos fondos, es decir, todos los guerreros los movemos de nuestro tablero a la zona de fondos, ¿de acuerdo? Y se nos quedan también los que estén consignados
también los moveríamos a la zona de fondos. Ahora os explicaré qué significa que estén consignados o que estén en pagos. Tenemos que tener en cuenta que todos los guerreros los movemos de nuevo a la zona de fondos. Hecho esto, hemos terminado con el alba y empezamos ya con el día. Como veréis a lo largo de la partida, también que se me ha pasado un poco contároslo al principio de todo, varios guerreros de otros jugadores podremos tenerlos situados dentro de la zona de pagos, ¿vale? Porque los jugadores nos irán pagando nuestros servicios y nos irán colocando a sus guerreros dentro de la zona de pagos. Dichos guerreros también se moverían a la zona de fondos y es importante que los tengamos en cuenta, ya que luego podemos usar unos u otros para hacer diferentes acciones. Pasamos a la zona del día, que tenemos 6 acciones diferentes que hacer. La primera es mover. Podemos consignar un fondo, el que queramos. Por ejemplo, imaginad que consigno una nutria para moverme, ¿vale? Movimiento, como ya sabemos que funciona. Luego lo mismo con batallar. Puedo consignar un fondo para batallar, exactamente lo mismo. Luego puedo consignar fondos para fabricar. Y la nutria fabrica de una forma muy curiosa. Imaginemos que esta es la mano que tenemos con las nutrias e imaginemos que ya tenemos puestos estos dos puestos comerciales en cualquier punto del tablero. Importante, si nos matan puestos comerciales, no vuelven a nuestro tablero, sino que se retiran del juego. Por lo tanto, estos huecos están siempre disponibles y sirven para lo que os voy a decir ahora. Para fabricar podemos consignar guerreros a huecos vacíos de nuestros puestos comerciales. Es decir, yo podría, por ejemplo, consignar estos dos para fabricar una carta que me cueste 2 conejos. En este caso, por ejemplo, el Banco Madriguera, que como veis cuesta 2 de conejo, tiene como fabricación, ¿vale? Así es como fabrica la nutria, que la nutria fabrica de una forma un poco especial, usando los huecos de sus puestos comerciales. Luego tenemos la acción de robar, que podemos consignar guerreros también, colocarlos en consignados para robar cartas, ¿vale? Y colocarlos en nuestra zona de mano pública. Después podemos reclutar, que podemos gastar un fondo para colocar un guerrero en cualquier río. Es decir, yo puedo, por ejemplo, gastarme un fondo del marquesado. En el caso de gastarlo, se lo devuelvo a su reserva de guerreros, ¿vale? Y lo que hago es colocar uno de mis guerreros en un claro de río, en el que yo quiera de los 5 disponibles que tenemos por el tablero. También podría gastar uno mío, ¿vale? Aquí es indiferente cuál de los guerreros gastemos. Esto ya depende de la estrategia de cada jugador. Y luego poner un puesto comercial con guarnición. Debemos gastar 2 fondos del que controle un claro sin puesto para colocar un puesto allí. Es decir, en este caso este claro está gobernado por el marquesado. Yo puedo gastar 2 guerreros del marquesado, ¿vale? Devolvérselos para colocar un puesto comercial de este tipo allí. Es decir, como aquí es un zorro, puedo colocar aquí un puesto comercial de zorro. Y cuando coloco el puesto comercial también coloco uno de mis guerreros allí. Importante que lo tengamos esto en cuenta. Y estas son las 6 acciones que podemos hacer durante el turno de juego, ¿vale? Durante la fase de día con la Compañía del Río. Ahora pasaremos a ver la noche y veremos un poco cómo funciona el tema de negociar con el resto de jugadores. En la fase de noche lo que pasaremos a hacer es descartarnos hasta tener 5 cartas, en este caso tenemos únicamente 4, y luego establecemos los costes de los servicios. Es decir, nuestros servicios podemos pasarlos de tener coste de 1 a 4 y podemos redistribuirlo como nos dé la gana, ya que esto luego lo usarán el resto de jugadores. El resto de personajes, de guerreros que tengamos en el tablero, se quedan donde están, ya que, como sabéis, en el alba, al principio de todo el turno, lo que haremos será, en la tercera fase, reunir fondos, que es coger todo lo que tengamos consignado y devolverlo a la zona de fondos para hacer acciones en la fase de día. Y ahora pasaré a contaros cómo funciona esta parte de aquí de los servicios, que es como el core, la parte más importante que tiene la Compañía del Río. Tenemos 3 tipos de servicios que pueden contratar el resto de jugadores, que son cartas, barcas y mercenarios. Los jugadores pueden contratar nuestros servicios únicamente al inicio de su alba, es decir, nada más empezar su turno. Pueden contratar uno de nuestros servicios y tienen que pagarnos guerreros de su reserva, tantos como el servicio requiera. Por ejemplo, si nos compran una carta, 2 guerreros, una barca, 3 guerreros, un mercenario, 1 guerrero, ¿vale? Y esto es por el coste que nosotros hemos puesto al final de todo el turno, al final de la noche. Pueden contratarnos un único servicio más 1 por cada claro donde ellos estén que tenga puesto comercial. En este caso, el marquesado podría comprarnos hasta, imaginemos que esto no está aquí, podrían comprarnos hasta 2 servicios, porque fijaros que aquí tenemos un puesto comercial de zorro, más el servicio base puede comprarnos 2 servicios.
Por ejemplo, imaginarnos que nos compra 2 cartas. Cuando alguien nos compra cartas, ¿vale? Como cuesta 2, debería pagarnos 2 y 2, 4, ¿vale? Se colocan los guerreros que nos dé en nuestra zona de fondos y nos compra 2 cartas. Dichas cartas las retira de nuestra zona de la mano y se las colocaría el marquesado en su mano. Esto es comprar cartas. Después podemos comprar barcas. Que comprar barcas, ¿vale? En este caso tendrían que pagarnos 3. Y lo que haría es, a partir de ahora el marquesado este turno puede usar los ríos como si fueran caminos, ¿vale? Igual que las nutrias pueden usarlos, pues ellos pueden usarlos también como si fueran caminos. Y por último, comprar mercenarios. Que comprar mercenarios es que puede usar nuestros guerreros en combate. Únicamente podrá hacerlo si retira luego más fichas de su tipo que del nuestro. Es decir, siempre que se realice un combate en un claro, imaginemos por ejemplo que aquí se pelean contra la compañía de águilas, el nido de águilas, siempre tiene que repartir los golpes entre las nutrias y entre sus guerreros. Es decir, si realiza aquí un combate y mueren 2 de los guerreros, debería retirar uno de los suyos y una nutria. Si hubiera aquí varias nutrias y recibiera por ejemplo 3 daños, debería retirar 2 guerreros suyos y uno nuestro, o 2 nuestros y uno suyo, pero siempre tiene que repartirlo entre ambos jugadores. Además, se me olvidaba contarlo, pero bueno, normalmente siempre es así. Cuando colocamos un puesto comercial, siempre ganamos los puntos de victoria de donde hemos retirado la ficha. Si os fijáis, cada puesto comercial tiene debajo un más 2 puntos de victoria, que es la cantidad de puntos de victoria que ganamos en el momento de construir cada puesto comercial. Así que ya está, esto es la compañía del río, las nutrias. Y bueno, supongo que ya intuís un poquitín por lo que os comentaba, que no me acababan de gustar del todo las nutrias, ya que es la única facción que funciona con un rollo mucho más social en la partida. Es decir, tienes que estar mucho más comiéndoles la oreja al resto, diciéndoles: oye tío, mira que te estoy vendiendo esto, mira te pongo las cartas baratas, si no me compras ahora luego te las subo de precio, fíjate que esta de aquí te mola un montón, cómprame mercenarios para poder hacer esto, las marcas tío que la necesitas para llegar a no sé dónde. Tienes que estar como comiéndoles la oreja a todos los jugadores y así intentar ganar la partida. No sé, es una facción que no me acaba de convencer mucho, porque creo que no va 100% con el rollo que desde mi punto de vista tiene que tener Root. Pero la expansión yo siempre me la compraría, porque ya os digo que con el culto reptiliano estoy encantadísimo. Así que bueno, esta facción a mí personalmente no me gusta tanto, pero ya os digo, hay gente que conozco que sí que les mola. Y además, como, ¿cómo se llama esto? Como experimento de facción diferente, con un rollo mucho más social, está perfectamente hecho. Y además, si el resto de jugadores no te hace mucho caso, recordad que en la zona de pagos al principio de turno, si no hay ninguno, puedes colocar a todos de tus guerreros y sientes igualmente que durante la partida vas haciendo cosas. Así que yo creo que es una facción que es un poco más fastidiosa de jugar en ese caso en el que el resto de jugadores no te hagan mucho caso, pero tú también puedes ir haciendo cosas, así que la partida tampoco la pasarás mal. Y esto ha sido la compañía del río. Nos queda solamente un último vídeo sobre el que hablar, que es el marquesado mecánico. Ahora lo veremos en el siguiente vídeo, si os apetece, para aprender a jugar en modo cooperativo y en modo solitario y en modo contra un personaje que no esté en la partida, contra un automa que está realmente bien montado. Dicho esto, me despido de este vídeo. Muchas gracias a todos por haberlo visto y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.